Permítame preguntarle esto. ¿Alguna vez ha sostenido a sus hijos pequeños en sus brazos y los ha visto como si fueran una colocación aleatoria de átomos? ¿Es así como piensa de sus hijos, de su cónyuge, de sus amigos o vecinos? ¿Piensa que alguna persona llegó a la existencia debido a alguna peculiaridad en el pasado distante? ¿Eso le anima? Bienvenido, bienvenida a Pensemos con el Dr. Ravi Zacharias, autor y apologista cristiano. Hoy tenemos la conclusión del mensaje del Dr. Zacharias titulado La pérdida de la verdad. Escuchemos. Si no nos queda una fuente ni una definición para el significado se convierte en una especie de término en la que uno realmente no sabe dónde encontrar su explicación. Hace años, en la Universidad de Filipinas, un estudiante se puso de pie en la parte trasera del auditorio y me dijo, «Todo en este mundo carece de significado». Y yo le dije, «¿Usted no cree eso?» Él dijo, «Sí lo creo». Y le dije, «No, no lo cree». Él dijo, «Sí lo creo». Yo le dije, «Dígalo otra vez». Él dijo, «Todo en este mundo carece de sentido». Y le pregunté, «¿Usted cree en eso?» Él dijo, «Sí, lo creo». Y le respondí, «Supongo que usted supone que lo que usted acaba de decir sí tiene significado. Si todo careciera de significado, entonces lo que usted acaba de decir tampoco tiene significado, y de hecho usted no ha dicho nada. Puede sentarse». ¿Sabe una cosa? Al final de esa conferencia yo estaba saliendo de ahí, y él estaba caminando de un lado al otro en la parte trasera del auditorio, murmurándose a sí mismo, «Si todo carece de significado, entonces lo que dije tampoco tiene significado». Él llegó al servicio de una iglesia esa noche, y al final de ese servicio, él fue el primero en postrarse delante del altar. Él se dio cuenta de que uno no puede negar el significado en un sentido absoluto sin suponer que esa negación tiene significado. Pero aquí tengo unas palabras de Stephen J. Gould, el paleontólogo. Estamos aquí porque un grupo raro de peces tuvo una anatomía peculiar en sus aletas que en sí misma era demasiado maravillosa para iniciar. Esa es la razón por la que estoy aquí. Esas aletas pudieron transformarse en piernas para las criaturas terrestres, porque los cometas chocaron con la Tierra y arrasaron con los dinosaurios, dando a los mamíferos, por tanto, una oportunidad que de otra manera no hubiesen tenido. Así que, agradezca a su estrella de la suerte en un sentido literal. Muy bien, él continúa diciendo, «Debido a que la Tierra nunca se congeló por completo durante la era del hielo, estamos aquí debido a que una pequeña y endeble especie que surgió en África hace 250,000 años se las arregló hasta ahora para sobrevivir por las buenas y por las malas. Puede que anhelemos una respuesta más sublime, pero no existe ninguna. Esta explicación, a pesar de que es superficialmente preocupante, si no es aterradora, es finalmente liberadora y estimulante. ¿Acaso eso no le estimula? Que usted sea un producto aleatorio de la casualidad, un punto en el radar del tiempo, una entidad accidental, porque la materia no tenía previsión de su llegada a existir. Y luego él dice que es finalmente estimulante. No podemos leer el significado de la vida pasivamente en los hechos de la naturaleza. Debemos construir estas respuestas nosotros mismos a partir de nuestra propia sabiduría y nuestro sentido de la ética. No hay otra manera. ¿De qué manera es estimulante saber que usted está aquí por accidente? ¿No es esa una manera de engañar a la realidad? Si usted está aquí por accidente, también puedo sacarlo de aquí por incidente, porque no quiero que usted se ponga en mi camino. El horror de esto es que nosotros, los existencialistas, de una manera lo suficientemente graciosa, hombres como Sartre y Camus, Heidegger y todos esos chicos, estaban escribiendo que nada tiene sentido, y algunos de sus libros eran los más gordos que se habían escrito, y ahí decía que la vida no tiene significado. ¿Acaso no nos hace pensar
que un hombre como Jean-Paul Sartre dijo en su lecho de muerte: «Mi filosofía es invivible». ¿Alguna vez ha sostenido a sus hijos pequeños en sus brazos y los ha visto como si fueran una colocación aleatoria de átomos? ¿Es así como piensa de sus hijos, de su cónyuge, de sus amigos o vecinos? ¿Piensa que alguna persona llegó a la existencia debido a alguna peculiaridad en el pasado distante? ¿Eso le anima? ¿Cómo puede ser esto? ¿Acaso alguien me está engañando? ¿Acaso alguien me está mintiendo? ¿De verdad creen que esto es estimulante? No lo creen, y tampoco pueden vivir por esa filosofía. Y esa es la razón por la que siguen atacando. Pueden creer que no hay Dios, pero no pueden creer que no hay significado. De alguna manera ellos han contrabandeado con el significado y el valor. Ellos contrabandean con el valor de la palabra, así como lo hizo Nietzsche cuando dijo: «Las palabras en realidad no tienen significado, nosotros se lo damos». Bueno, si no tienen significado, ¿qué es lo que él está tratando de decirnos? Él suponía que lo que nos estaba diciendo tenía significado. Y usted ve que esto pasa una y otra vez. ¿Y sabe una cosa? Me he sentado con personas y les he preguntado algunas veces: ¿por qué cree usted que la vida no tiene significado? Si ellos no lo sustentan en algún origen metafísico, lo sustentarán en algún asunto en particular de que hay demasiado odio, demasiado mal en este mundo, por lo tanto no puede haber ningún significado. Y respeto esa clase de respuesta, y he lidiado con ese tema en algunos de mis escritos. Eso no me sorprende, pero aquí hay algo con lo que quiero sorprenderlo a usted. En última instancia, usted no termina sin significado porque está cansado del dolor. Usted termina sin significado cuando está exhausto del placer y se da cuenta de que todavía no ha encontrado nada que le traiga satisfacción y realización. Mi esposa, mis colegas y yo estábamos en Hong Kong y nos habían invitado a dar una conferencia a un grupo de personas llamado El Collar de Diamantes. Y el hombre que era el anfitrión era el 7º hombre más rico del mundo. Él y sus hermanos acababan de comprar una propiedad en Hong Kong y pagaron $6,000 millones en efectivo. Y estábamos sentados alrededor de esta mesa, y yo miré al otro lado de la mesa y le dije: «Usted me invitó y aquí estoy, como su invitado, para hablar a sus ejecutivos corporativos y todas esas cosas, ¿por qué usted se convirtió al cristianismo?» Él dijo que sí. Yo le respondí: «Cuénteme cómo y cuándo». Él dijo: «Hace 18 meses, estaba sentado en el último piso de mi edificio de oficinas y le llamé por teléfono a mi esposa y le dije: tengo tanto vacío en mi corazón. Todo lo que tengo no me ha dado felicidad. Soy un hombre solitario. ¿Podemos hacer algo para buscar ayuda?» Ella dijo: «Quiero que sepas que yo me siento tan vacía como tú. ¿Podemos ir a alguna iglesia?» Él dijo: «Está bien». Así que fueron a una reunión un miércoles por la noche. Así comenzó su camino para encontrar a Jesucristo, aquel que dijo ser el camino, la verdad y la vida. ¿Qué es lo que Dios hace en su vida para darle significado? Él junta todas sus proclividades en su más legítima expresión. El cerebro puede ser utilizado en su plenitud, así que si usted es un filósofo, puede ser un gran filósofo incluso cuando reconoce el don que Dios le ha dado en su mente. Si Él le ha dado el don de las artes, usted puede ser un gran artista incluso mientras Dios le ha dado el don de la estética, las artes y la música. Si usted es un conserje que le da mantenimiento a un edificio, usted cuidará de él con la excelencia de mantener una propiedad para presentársela a las personas que llegan a la mañana siguiente, de modo que usted pueda sobresalir en aquello que usted tiene el compromiso de hacer. Y esa es la razón por la que yo trabajo lo más duro que puedo en mis escritos, en mis conferencias, en mis sermones, porque antes de ser una presentación para usted, es una ofrenda para Dios. Eso es lo que da significado a la vida. Eso es lo que finalmente une
todos los puntos. La falta de significado no viene de la fatiga, del dolor. La falta de significado, en última instancia, viene de la fatiga del placer. Deion Sanders, quien jugaba fútbol americano profesional, jugó para los Bravos de Atlanta. Él también jugó fútbol y béisbol en la misma temporada. Era muy talentoso. Cuando le estaban entrevistando una vez para preguntarle por qué abrió su vida para que Dios entre en él, él respondió: «Esto ocurrió la noche que estaba jugando para los Vaqueros de Dallas y ganamos el Supertazón, el campeonato. Regresé a la habitación de mi hotel esa noche y me sentí más vacío que nunca en mi vida». Esa noche, él compró un Lamborghini por teléfono. Pensó que eso sería grandioso, pero no lo fue. Esto es lo que quiero decirle con toda la sinceridad de mi corazón. Puede que usted no esté de acuerdo con mi posición filosófica, pero le quiero pedir que considere esta verdad: que usted nunca encontrará que el significado tenga significado hasta que encuentre el propósito para el que fue creado. Y el propósito del que Stephen J. Gould habla no es estimulante, sino que carece de significado. Lo que Dios nos dice es que Él nos da la dignidad más grande cuando afirma que Él nos ha hecho a la imagen de Dios. Eso es lo que nos da significado. Pero sin Dios no hay ley moral y no hay significado. Y en tercer lugar, no hay esperanza. La vida se apaga al final y usted está acabado. La vida es como si fuera derrotada, ha sido invertida, y lo único que queda ahora es que los químicos del cuerpo sean enterrados en una forma decadente. Recuerdo que en 1971, cuando tenía como 25 años, acababa de graduarme de la universidad y fui a Vietnam. Cada noche hacíamos una oración, porque, en efecto, no sabíamos si veríamos la luz de la mañana siguiente. Y en mi juventud, eso me causó un impacto muy profundo. Así que vi la destrucción y la devastación tan de cerca a una edad tan temprana en mi vida. Yo llevaba a alguien mucho más sofisticado que yo en ocasiones, y estábamos sentados en el helicóptero, y hablábamos siempre sobre el significado, sobre la esperanza, qué ocurriría si ese fuera mi último día. Y uno de esos soldados vietnamitas, cuando llegó a ese momento de lucha en su propia vida, escribió este poema: «Señor Dios, nunca he hablado contigo, pero ahora quiero preguntarte, ¿cómo estás? Tú ves, Dios, me dijeron que no existías, y como un tonto creí todo eso. Anoche en una trinchera vi tu cielo, y ese rato me di cuenta que me habían dicho una mentira. Si hubiese tomado el tiempo para ver las cosas que has hecho, yo hubiese sabido inmediatamente que no estaban llamando las cosas por su nombre. Me pregunto, Señor, si tomarás mi mano de alguna manera. Siento que comprenderás. Es gracioso cómo tuve que llegar a este lugar infernal para poder tener tiempo para ver tu rostro. Bueno, creo que no hay mucho que decir. Pero ciertamente estoy contento, Señor, de haberte conocido hoy. Creo que la hora cero llegará pronto, pero no tengo miedo porque sé que estás cerca. Es la señal. Bueno, Señor, tengo que irme. Quiero que sepas, Dios, me caes bien. Mira ahora, esta será una batalla horrible. ¿Quién sabe? Puede que yo vaya a tu casa esta noche. Antes no fui amigable contigo. Me pregunto, Dios, si me esperarás en la puerta. Mira, estoy llorando. Estoy derramando lágrimas. Tengo que irme ahora, Señor. Adiós. Es extraño. Ahora, desde que te conocí, no tengo miedo de morir. La vida tiene que cerrarse delante de nosotros antes de entrar en la perspectiva correcta. Y lo que quiero decirte es que, aunque usted se resista, lo que trato de presentarte hoy creo que quizás es mucho más espiritual de lo que usted haya imaginado. La vida se cerrará delante de usted y tiene que definir sus parámetros.
Y si el ateísmo es una negación del sentido absoluto de Dios, no hay vida más allá de la tumba. Entonces lo que realmente está diciendo es lo que finalmente dijo Jean-Paul Sartre, que la única pregunta filosófica es por qué no terminó suicidándose. Hay una soledad en la experiencia de la muerte, y nadie lo comprende mejor que un ministro que ha tenido que ir de lecho de muerte en lecho de muerte, o de familia en familia para consolar a la gente. Cuando Dios fue negado y removido, Nietzsche dijo que muchas cosas iban a pasar, y hemos borrado la línea entre el significado y la carencia de significado. Hemos borrado la línea entre la esperanza y la desesperación. Y los filósofos ahora están escribiendo sobre la desesperación. Tenemos toda esa idea de la teoría del caos, lo caótico. Pero lo único que debo hacer es entrar a la habitación donde acaba de nacer un bebé y comprender que la vida está ahí y tiene significado. Lo único que debo hacer es mirar un altar y ver a una hermosa novia que entra y promete entregar su vida al novio y dice, acepto. Veo el deleite en sus ojos para saber que sí hay significado. Lo único que sé es que cuando uno está recostado en su lecho de muerte y dice, bueno, he seguido a Dios, lo conozco por completo, este no es un momento de desesperación. Como dijo Malcolm Muggeridge en su ancianidad, él me hizo este comentario y lo escribió también en uno de sus libros. Él dijo así, la peor noticia que una persona puede darme es que han inventado alguna clase de medicamento que me dará 15 años más. Él me dijo, estoy listo para irme, estoy listo para irme. Él tenía esperanza. Sin ley, sin significado, sin esperanza, y por último, el ateísmo pone todos sus huevos en una canasta de manera tan determinante que si un ateo resulta estar equivocado, él se ha comprometido tanto que no hay espacio para la recuperación después de la muerte. Han eliminado a Dios. Y todo ese sentido de ladear la posición de su fe cuando dicen que no existe Dios, esa es una posición de fe que no puede ser defendida de manera absoluta. Y déjeme decirle por qué. Incluso, para decir que no hay Dios en un sentido absoluto, eso presupone el conocimiento infinito o absoluto. Es como si yo le dijera que no existe una piedra blanca con puntos negros en ningún lugar del universo. La única manera en la que yo puedo decir eso es si yo tuviera un conocimiento que comprende todo este universo. Así que, ¿cómo puede alguien decir que no existe Dios en un sentido absoluto a menos que posea un conocimiento infinito? Y si no posee un conocimiento infinito, eso es lo que realmente está negando, que nadie en realidad tiene un conocimiento infinito en el mundo. Así que, los ateos terminan depositando a un ser infinito, mientras niegan que los seres con conocimiento infinito realmente existen. No hay manera de racionalizar y depositar un absoluto en el sentido negativo, sin presuponer que usted tiene toda la información que existe para asegurar esa realidad. Esto es lo que llevó a Pascal a su convicción. Y por cierto, a menudo éste se malinterpreta como una especie de apuesta. No lo es. Pascal no era la clase de personas que saltaban al vacío. Él no estaba diciendo de alguna manera, creo que tengo el mejor de dos tratos. Más bien, él ubica sus argumentos para la existencia de Dios de manera razonable y racional. Esto es lo que Pascal dice. ¿Acaso debería un hombre estar en un error al suponer que la religión cristiana es verdadera? Es mejor que no se convierta en un perdedor por equivocación. Pero qué irreparable es su pérdida, y cuán inescapable es el peligro para aquellos que yerren al suponer que es falso. Esto es lo que él está diciendo. Si un hombre cree en Dios, y al final resulta estar equivocado después de morir, en realidad no es un perdedor, porque ya no tiene conciencia para lamentar la manera en la que vivió. Pero, si un hombre niega a Dios y muere,
y se da cuenta que en realidad Dios sí existe, habrá muchísimo remordimiento para ese individuo. Y él dice, si ustedes ponen a prueba mi vida, estoy tan lleno de términos ateos, y Pascal dice, si la realización es la única prueba, como creyente en Dios, me encontré con esa prueba. Estoy completamente realizado. Entonces, ¿cuál es el problema? Estoy completamente realizado, y si estoy equivocado al morir, no lo voy a lamentar. Usted puede decir que está completamente realizado, y algunos de ustedes pueden estarlo no. Pero si después de la muerte se da cuenta de que sí existe Dios, entonces sí que lo lamentará. Así que este es un caso hermético para Pascal, quien dijo, tomé todas las pruebas al vivir, e incluso una prueba para la muerte. Quiero poner mi confianza en aquello que me hace pasar las dos pruebas. Pero sin Dios no hay ley, no hay significado, no hay esperanza, y es una equivocación de la que no se podrá recuperar. Cuando usted niega a Dios, está siendo infiel a su Creador. Cuando usted le sirve, le está siendo fiel. La ley moral, la esperanza, el significado y la recuperación se resumen en un simple mandamiento de amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y todas nuestras fuerzas, y amar al prójimo como a nosotros mismos. Dennis Prager, el filósofo judío, estaba debatiendo con Jonathan Glover, un ateo de la Universidad de Oxford, y estaban hablando sobre todos los horrores que la religión ha traído a este mundo. El argumento usual. Piensen en todos los millones que la religión ha matado. Pero nadie habla nunca de cuántos millones ha matado la irreligiosidad, aunque ese es un tema diferente. Así que Glover está aumentando su elocuencia cuando Dennis Prager lo interrumpe y finalmente dice, Profesor Glover, tengo una pregunta para usted. Suponga que toma su automóvil solo y termina en una de las partes peligrosas de la ciudad y se pierde. Y no hay luces en el camino y su carro se daña. Usted sale de su automóvil, abre el capot y está tratando de descubrir el desperfecto, pero está solo. Son las 2 de la madrugada. De repente escucha pasos que se dirigen hacia usted, se da la vuelta y ve a unos 6 tipos grandes y fornidos que caminan hacia usted. Este era un filósofo judío haciéndole una pregunta a un filósofo secular. ¿Marcaría alguna diferencia si usted estuviese saliendo de una reunión de estudio bíblico? Que si eso marcaría la diferencia. ¿Por qué? Lo que usted cree en su corazón en última instancia está encarnado en su vida. Y si usted cree que es una criatura de Dios, y que su prójimo fue diseñado también por Dios, usted honrará a esa persona, y la vida comienza a ser invertida de una manera mucho más significativa. Pero si usted cree que una persona es solo la colocación aleatoria de átomos, puede sin problemas borrar a esa persona de la faz del universo, porque de todos modos desaparecerá. Y esa es la filosofía por la que algunas personas deciden vivir. Gracias por sintonizar el programa de hoy. Pensemos con el Dr. Ravi Zacarías. Es un ministerio radial sustentado por los oyentes, que tiene el propósito de ayudar al creyente a pensar y al pensador a creer. Y es una producción del Ministerio Internacional Ravi Zacarías, en Atlanta, Georgia.